Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar conectados con nuestra tercera videoconferencia que está demostrando que es un éxito porque resuelve un montón de problemas en las empresas vinculadas con gastos, viajes, traslados, etcétera, y tiene un mucho más bajo costo, dado que en la terminal en donde está cada uno de ustedes puede haber más de un asistente. Es más, en algunas empresas sabemos que los grupos de asistencia son bastante numerosos, lo cual festejamos porque el propósito de estas videoconferencias es mejorar la comunicación del estudio con nuestros clientes o nuestros futuros clientes y también suministrar herramientas útiles para el desarrollo de la actividad laboral dentro de la empresa, tanto en el marco de los recursos humanos y las relaciones laborales, como en el marco del derecho laboral y de la eventualidad de posibles conflictos. Hoy vamos a abordar junto a Gonzalo Vázquez el tema de los delegados gremiales. Aunque vamos a ver y analizar los casos patológicos, los casos de conflicto, las situaciones anómalas, en rigor tenemos que partir de la premisa de que los delegados, como representantes de los trabajadores y del sindicato frente a la empresa, y ya vamos a ver bien después con detalle cómo funciona la representación, son un órgano natural de interacción entre los deseos, las necesidades y las expectativas del personal que tiene cada empresa dentro de su establecimiento y la insatisfacción que puede haber sobre esos deseos, necesidades y expectativas frente a cuál es la cobertura que le brinda la empresa en materia de condiciones de trabajo, de relaciones con el área de operaciones, fundamentalmente de relaciones con el área de operaciones, y en tercer lugar, en el marco de lo que son los servicios y las prestaciones que debe dar la empresa para darle cobertura razonable a la vida en el trabajo. La Corte Suprema tuvo ocasión de analizar esta cuestión recién en el 2008. Como ustedes podrán ver, en el año 2008, el caso ATE contra el Ministerio de Trabajo, conocido en el ámbito de las relaciones laborales como ATE1, porque con posterioridad ha habido otros fallos, la Corte determinó la inconstitucionalidad del artículo 41, inciso A, que es nada más y nada menos que un artículo que determina puntualmente cuáles son los recaudos que debe reunir un delegado a los fines de convertirse y ejercer este cargo al cual fue elegido por los trabajadores. Recordamos que el artículo 41, inciso A de la 23.551, alude puntualmente a que debe ser convocada las elecciones, los comicios electorales, por una asociación sindical con personería gremial y, por otro lado, el delegado debe estar afiliado a esta asociación sindical con personería gremial. Acá en este caso la Corte lo que determinó puntualmente es que esta norma, este artículo de la ley 23.551 es claramente violatorio de lo que hablábamos anteriormente, es decir, del artículo 14 bis de la Constitución Nacional como de los convenios internacionales. Paralelamente, ratificando su posición en la Corte Suprema de Justicia, al año siguiente, el año 2009, se expide nuevamente en el caso Rossi. En este caso, nuevamente sobre el tema de la representación sindical, donde cuestiona la constitucionalidad que se le otorga por medio de esta ley, de la 23.551, a los delegados de asociaciones sindicales con personalidad gremial, en claro desmedro de otras asociaciones sindicales como las simplemente inscriptas. Los argumentos siguen siendo los mismos, ¿no? Es decir, la violación clara del principio de libertad sindical contemplado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. En tercer lugar, destacamos el caso Álvarez, que si bien es de naturaleza individual, la verdad que advertimos que tiene derivaciones desde el punto de vista colectivo. Brevemente, hacemos mención que Álvarez y otros, es decir, un grupo de trabajadores, se encontraban en un momento en la formación de una asociación sindical a los fines de obtener lo que es la personería gremial. Como consecuencia de esta determinación,
La empresa, en ese interín, tomó la determinación de despedir sin causa a tales trabajadores, lo cual esto derivó en que la Corte Suprema de Justicia analizara el caso. La Corte Suprema de Justicia, en este caso, lo analizó, advirtió que por parte de la empresa había incurrido en una práctica discriminatoria desde el punto de vista de naturaleza gremial y se puso a analizar, ponderó una ley hasta ese entonces muy discutida en el ámbito del derecho del trabajo, como es la ley 23.592, conocida como la ley antidiscriminación, la cual entiendo que no es de origen laboral, no es de naturaleza del derecho individual ni colectivo, es una ley de carácter general, con una finalidad, entiendo, distinta, pero que que la Corte Suprema ha entendido que, más allá de que sea genérico, no existe ningún tipo de razón, ningún motivo por el cual no se deba aplicar en el derecho colectivo de trabajo. Cabe señalar en este fallo que no fue un voto unánime, fue un fallo muy discutido, que si bien uno advierte día a día de las distintas salas de la Cámara Laboral que lo aplican, la realidad se advierte que existe cierta espera respecto de lo que vendría a ser a futuro, dado que dentro de los argumentos de la posición minoritaria de los votos de la Corte Suprema de Justicia, argumentaron que de alguna manera la salida a un tema discriminatorio en el ámbito del derecho del trabajo no solamente se debía resolver con daños y perjuicios, pero sí con una indemnización adicional. Estamos hablando de cuando la ley considera para casos de discriminación por maternidad o en casos de matrimonio, donde se establece un monto adicional, una indemnización agravada de 1 año de salarios. Tenemos una primera pregunta de nuestros asistentes a la videoconferencia, que es muy interesante y que tiene que ver con el fallo Álvarez Maximiliano con Cencosud. Como decía muy bien Gonzalo Vázquez, no hay ninguna duda que Álvarez Maximiliano representa un hito en la jurisprudencia, porque finalmente está resolviendo que toda persona agraviada por un acto de discriminación permite al juez declarar la nulidad del acto jurídico del despido, y esa nulidad implica la reinstalación. Y de hecho, la pregunta que nos hacen es si esta reinstalación es aplicable solamente a los casos de personas que están alcanzadas con la protección de la tutela sindical o a los representantes gremiales. Y entonces es muy importante aclarar que tanto Álvarez como los demás actores ni siquiera habían constituido el sindicato todavía cuando son despedidos. Lo que estaban haciendo era juntar las firmas para constituir el sindicato. La empresa, al advertir que, según lo que surge de las constancias en el expediente judicial, al advertir que estas personas estaban tomando esta iniciativa, la despiden sin invocar causa y les pagan todas las indemnizaciones legales. Entonces es por eso que la Corte recurre a la ley 23.592 y no a la ley 23.551, que también tiene normas. La primera es el artículo 47, que permiten al juez tomar acciones contra la empresa que ha llevado adelante algún tipo de acto de discriminación antisindical. Álvarez, como fallo, ahora está permitiendo, como muy bien decía Gonzalo hace un rato, Álvarez está permitiendo a muchos tribunales laborales, remitiéndose a los considerandos de la aplicación de la ley 23.592, a reinstalar gente que no solamente no tiene estabilidad gremial, no tiene ningún cargo, sino que además acredita o dice haber tenido alguna intervención como activista. Es decir, tenemos fallos que han determinado la reinstalación de activistas que fueron despedidos, ya sea en el momento de dictar la sentencia, ya sea ahora, con la última novedad que también tenemos en tribunales, de reinstalar cautelarmente a la persona que está invocando el acto de discriminación
antes de que haya sentencia, durante el proceso, como una medida cautelar, o sea, ordenando el juez la reinstalación provisoria de la persona despedida hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión en el juicio. Así que respondiendo a la pregunta concreta, efectivamente, Álvarez Maximiliano, al referirse a la ley 23.592 de protección contra los actos de discriminación, en este caso antisindical, hoy está permitiendo la reinstalación de personas que inclusive no tienen ninguna función gremial o querían participar de un acto eleccionario o eran activistas, pero que no tenían ningún cargo específico dentro de la realidad sindical, y esa medida cautelar no solamente se aplica, reitero, como en el momento de la sentencia, sino que se aplica en forma anticipada al momento de iniciarse el pleito laboral, al solicitar el trabajador afectado una medida cautelar de reinstalación provisoria mientras dura el desarrollo del juicio. Sí, complementando lo que señalaba Julián, que no es un tema menor en el caso Álvarez, es el tema de la prueba, ¿no? También la Corte se expide en otro fallo, también muy inmediato, que no lo puse aquí, pero es el caso Pericori, en el cual se analiza el tema de la carga probatoria. Y la Corte lo que determina es, si bien el trabajador tiene que acompañar elementos probatorios, utiliza una teoría que se la denomina la teoría de la carga dinámica de la prueba, que significa puntualmente que el trabajador va a tener que acompañar meramente un cuadro indiciario. De esa manera funciona poniendo la carga de la prueba en la empresa. En el caso de Álvarez, por ejemplo, es una situación muy compleja porque había sido un despido sin causa. Por lo tanto, ¿qué elementos probatorios podría la empresa invocar si el despido fue sin causa? Entonces, acá, en este caso en particular, el tema probatorio sigue siendo relevante y nosotros lo vemos cotidianamente en función de las salas de la Cámara Laboral, donde en algún caso lo aplican con cierta flexibilidad y en otros casos son un poquito más estrictos en cuanto a esa valoración de la prueba, inclusive para el tema de la ponderación y el otorgamiento, como decía Julián, de una medida cautelar y la reinstalación en forma inmediata más allá de la resolución del fondo del juicio. A los fines, hago un paréntesis aquí, si bien la figura del despido sin causa sigue establecida en la ley de contrato de trabajo, la verdad que uno advierte que conforme el nuevo cuadro jurisprudencial que se está advirtiendo, el despido sin causa lentamente va perdiendo adherentes, y una de las cuestiones que nosotros invitamos a las empresas a analizar es que a los fines de determinar los despidos debería ser muy importante un ejercicio disciplinario, oportuno, de modo tal que al momento de tomar una decisión final en cuanto a la relación laboral con los trabajadores, ese despido tenga algún tipo de sustento, y cuando hablo de sustento hablo de causa. De ese modo permitiría al menos al juez o al tribunal, dependiendo si esto es en el tribunal de la provincia de Buenos Aires, ponderar una causal totalmente distinta de lo que podría invocar el trabajador, que es una causa de discriminación. Más allá, luego desarrollaremos un poco más el tema. Siguiendo con el cuadro jurisprudencial que estábamos tratando, tenemos el otro caso, que es el de ATE2, en el cual nuevamente ATE reclama una inconstitucionalidad en cuanto al artículo 31, inciso A, de la Ley de Asociaciones Sindicales, y en este caso nuevamente la Corte Suprema de Justicia determina la inconstitucionalidad, la violación del principio de libertad sindical por parte de la determinación normativa de que una asociación sindical con personalidad gremial tiene la facultad exclusiva de determinar o de representar los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. En este caso se estaba tratando acerca de una rebaja salarial. Solamente a los fines ilustrativos, sé que hay varias empresas que nos están viendo en este momento de la provincia de Buenos Aires, solamente para recordarles que la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires ratifica esta doctrina de la Corte Suprema de la Nación, y una de las últimas exposiciones fue recientemente en el fallo ATE con provincia de Buenos Aires. Unos anuncios para
para terminar, acuérdense que tenemos 2 próximas videoconferencias ya organizadas. La próxima es sobre prestaciones de naturaleza dudosa del contrato de trabajo, donde vamos a analizar las tarjetas de crédito corporativa, los beneficios sociales, los viáticos, el automóvil, el uso del celular, el uso del equipamiento telemático e informático que se provee a los trabajadores, el detalle de los beneficios sociales y su posible cuestionamiento a la luz de las prestaciones remunerativas y no remunerativas que están siendo planteadas por la Corte Suprema, sobre todo en el caso González con Polimat. Es decir, hay todo un cuestionamiento de la Corte a las prestaciones que no forman parte del salario y a ver si todas estas cuestiones que estamos planteando no podrían caer bajo esa órbita. También temas muy conflictivos como el reintegro de los gastos de medicamentos a los trabajadores que no paga la obra social, el tema del comedor, el tema de la ropa de trabajo, los gastos de capacitación, las becas, a donde el trabajador es becado para estudios universitarios o terciarios o de posgrado, y cuál es el tratamiento, la concurrencia a congresos locales o internacionales, cuáles son los gastos que podrían ser considerados como tales y no forman parte del salario. Todo esto a propósito de que lo que ustedes ya conocen, de que invocando la condición de ser remuneraciones encubiertas de alguna de estas prestaciones, se activan las multas por pago parcial o totalmente no registrado, y esto hace que los reclamos en los juicios dupliquen o tripliquen su monto a propósito de considerar, por ejemplo, que el celular es remuneración encubierta porque la mayoría de las comunicaciones realizadas por el trabajador son a llamados particulares y no para llamados de su tarea y funciones. Este sería el objetivo de una de las videoconferencias. La segunda videoconferencia que tenemos programada es la de encuadramiento sindical y convencional, con toda la problemática que ha generado durante estos últimos 12 años, sobre todo el sindicato de camioneros, pero también otros gremios que han empezado la disputa por la representación de los trabajadores, la aparición de los nuevos sindicatos, sobre todo el sindicato que se llama Unión Informática, los otros sindicatos que pretenden representar a los trabajadores informáticos, que llama la atención que puedan crear un sindicato porque se trata de una representación funcional y no de una representación de una actividad. Hoy todas las actividades tienen herramientas informáticas para los trabajadores y no por eso el trabajador es informático. Y cómo se están suscitando estos conflictos de encuadramiento, sobre todo después del caso de Gay Gourmet, que le restableció a los trabajadores que habían pasado al sindicato de camioneros al sindicato de la alimentación después de un fallo muy importante de la justicia laboral ratificado por la Corte Suprema. Y después también estaremos anunciando, veríamos también dentro de lo que es el conflicto de encuadramiento sindical, cómo operaron los 3 conflictos graves que todos conocemos de estos últimos años, ¿no? El conflicto de Kraft, el de Donnelly y el de Lear, que son formas concretas y gráficas de ver cómo el encuadramiento sindical está mezclado con la política y con la ideología, y en función de eso se crean situaciones que son verdaderamente anómalas, que no son los típicos conflictos que se viven en las empresas por reivindicaciones laborales. Y por último, por un pedido de muchos de ustedes que nos están viendo en las videoconferencias, vamos a hacer una videoconferencia especial sobre el régimen disciplinario, la aplicación del régimen disciplinario y el despido con causa, porque es muy grande la cantidad de pedidos que tenemos. Entonces vamos a hacer una videoconferencia inicial sobre la aplicación del régimen disciplinario. Hoy vimos algunos temas periféricos, cómo se aplica, cómo es el sistema, cuáles son las posibilidades que tiene la empresa de aplicar distintas sanciones, tanto económicas como disciplinarias, y cómo funciona la sanción cuando llega al momento culminante de que el trabajador no puede continuar con su vínculo
porque persiste en la inconducta y por lo tanto hay que despedirlo con justa causa, con todos los elementos que trae la nueva jurisprudencia, también que pone en muchos casos en duda las atribuciones del empleador y sobre todo con los casos más graves, cuando se mezclan enfermedades, adicciones y otros problemas periféricos a la disciplina del trabajador y a su cumplimiento del contrato de trabajo. Bueno, les agradecemos a todos el haberse conectado para esta videoconferencia. Les reiteramos que a todos los que se inscribieron les vamos a mandar una copia en PDF de todos los slides que ustedes visualizaron en el video y que vamos a contestar todas las preguntas. Son enormes la cantidad de preguntas que llegaron, algunas de las cuales no pudimos contestar directamente en la conferencia, pero las vamos a contestar una por una, todas las preguntas por escrito, conforme a la temática que hemos venido desarrollando en esta videoconferencia. Muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en la próxima videoconferencia, que les reitero, es la de estas prestaciones dudosas del contrato de trabajo. Hasta pronto. Hasta luego.